versículo 26 al 31. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Esta lectura, al parecer, hermano, esta predicación, estas palabras, el escritor de Hebreos se la daba a la iglesia. Era una iglesia que estaba en su mayoría formada por muchos que habían salido del judaísmo. Amén. Habían salido de la ley de Moisés. Amén. Habían recibido ¿a quién? A Cristo como su único y suficiente Salvador. Habían aceptado y se habían limpiado de la sangre de Cristo que limpia los corazones, que limpia el pecado. Amén. Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. Amén. Para redimir, para redención. Gloria al Señor. Entonces, este escritor de Hebreos, muchos dicen, puede que habrá sido mismo Pablo, otros dicen que fue otro apóstol. Y sabes, el que haya sido, lo único que yo sé es que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el escritor de Hebreos le habla a los que habían salido del judaísmo y otra vez se sentían tentados en regresar a la esclavitud de la ley. Otros se sentían tentados a regresar al pecado. Y sabes, cuando este escritor de Hebreos dice, pues si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, amado hermano, si ellos regresaban de donde habían sido liberados, salvados y limpiados, la sangre de Cristo ya no era suficiente para salvarlos. Amén. Y lo mismo pasa hoy en día. Fíjate que entre paréntesis, quiero hacer un paréntesis. Ahí en la palabra del Señor, el pastor Jesús me decía, hermano, dice, hasta nosotros nos tocó. Y un hermano de su congregación decía, ya era justo. Y sí, hermano, hasta nosotros nos tocó. ¿Sabes? La palabra de ayer que portaba el hermano Daniel, él decía que pusiéramos un límite, porque las sendas antiguas se habían ya desbordado. ¿Alguien conoce las sendas antiguas? Dice Proverbios, hay que regresar a las sendas antiguas. ¿Cómo era el texto, Dani? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Un lindero antiguo, porque hoy en día todo se ha actualizado. ¿Sabes, hermano? Otra vez escuché decir una persona, porque siempre decían, es que mi esposo, es que ya no puedo más, es que mis hijos. Y yo le decía, ora al Señor, conságrate al Señor. Y una vez le dije, yo te invito a la iglesia. Nosotros oramos en los días martes a las 7 de la tarde. De 7 a 8 estamos clamando, estamos orando. Y esta persona me decía, es que mira, es que yo siento que ustedes oran bien fuerte. Y yo digo, pues es un clamor. ¿Cómo que entonces tú qué entiendes por un clamor? Y dice, no, es que yo siento que hay que orar despacito. Y digo, pero es que ni despacito oras, te la pasas quejando. Y dice, no, es que yo en la iglesia donde yo voy es diferente y se siente bonito y ponen música y tú estás ahí. Y yo digo, pues algo no te está haciendo muy bien. Yo le dije, tienes que levantar un clamor, porque el Señor así lo manda en la Biblia, levantar nuestra voz con súplica, con lloro, quebranto. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo. Amén. Ahí empieces el día jueves 15 nos son la oración de clamor. Gloria al Señor. De clamor al Señor. Me decía una hermana, yo sentí la presencia de Dios, pero el enemigo atacó mi vida el otro día. Digo, sí, obviamente, yo le daba este consejo, obviamente. Cuando uno se propone a consagrar su vida
Hermano, es como si en lo espiritual movemos muchas cosas. Cuando uno levanta clamor, cuando uno ora, cuando uno ayuna, cuando uno se somete a la palabra de Dios. Déjame decirte que el enemigo es como un panal de avispas. Cuando tú le picas, luego se alborota y no deja, gloria al Señor. Pero nosotros, Dios no nos ha dado espíritu de miedo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía, gloria al Señor. Ahora, hermano, dice su palabra que si pecaremos voluntariamente después de recibido el conocimiento de la verdad, ya no se queda más sacrificio por los pecados. Yo antes de la Santa Cena, y eso lo voy a tomar unas cosas con los hermanos bautizados, pero muchos hermanos que todavía sienten ser tentados para regresar al mundo. Muchos hermanos pisotean la sangre de Cristo. Muchos hermanos que aún sabiendo lo que es malo, siguen pecando. Como una fábrica de autos, un auto tras un auto, una fábrica que hace un producto tras un producto. Y hay hermanos que sabiendo que está mal hacer las cosas que hacen, aún así siguen haciendo como una fábrica, pecado tras pecado, pecado tras pecado, el mismo pecado tras el mismo pecado. Entonces Hebreos da una advertencia a decir que si pecamos ya voluntariamente, si dejamos el camino del Señor, si lo tenemos menospreciado el sacrificio del Señor, hermano, no queda más que hacer. Jesucristo hizo todo por nosotros. El sacrificio de Cristo para nosotros vale demasiado. ¿Cuántos dicen amén? Y lo expresamos en la Santa Cena, recordamos el sacrificio del Señor. Y sabes, amado hermano, dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sabes, pecar deliberadamente, rechazar la salvación de Cristo, tenerla por el poco. Los judíos que habían creído en Cristo Jesús y su sacrificio, amén, y la salvación de nuestro Redentor. Los judíos, hermano, empezaban a tener hermano, se empezaban a decir, ¿será cierto? Y eran tentados a regresar a sus raíces. Y hoy en día el cristiano, muchas veces es tentado a regresar al mundo. Y no te voy a decir del cristiano medio tibio que se convierte y sigue tibio y regresa al mundo. No, de eso no te estoy hablando. Amén. De esos ya están perturbados. No, de esos no te estoy hablando. Yo te estoy hablando del cristiano que ha sentido la presencia de Dios. Dios ha hecho milagros en su vida. Ha estado fervientemente en el Espíritu Santo. Se ha enamorado de Cristo. De ese cristiano yo te estoy hablando. Que aún sintiendo y sabiendo lo que Dios ha hecho en sus vidas, los ha lavado, los ha limpiado, los ha restaurado y los ha redimido con su sangre. Aún así, hermanos, son tentados en regresar, en pisotear la sangre de Cristo, en pisotear el sacrificio que Dios ha hecho en nuestras vidas. De eso yo te estoy hablando. Y ese pecado deliberado que hay mucho en la iglesia, hermano. Muchos, hermanos, han retrocedido. Y sabes, ya no queda más que hacer por ellos. Orar, seguir ore y ore por ellos. No, hermano. Dice el Señor, solamente les queda un gran juicio en sus vidas. Yo le decía a un hermano, el mensaje que voy a dar mañana, yo ya lo tenía planeado el Señor me venía hablando desde 15 días antes. El Señor siempre me daba esta escritura y me la daba y pensaba yo, y cada vez que oraba me daba esta escritura y me hacía sentir en esta escritura. ¿Por qué? Yo no lo sé. Lo que lo sabe es el Espíritu Santo de Dios que está hoy hablando a tu vida. Que tomes en serio el Evangelio de Cristo.
Toma en serio el evangelio de Cristo. Yo decía en la mañana en la oración, Señor, trata con las personas que entran y salen, que ponen desorden. Hace tiempo había hermanos que ponían hasta sus mesas allá atrás y llegaban, ya no llegaban al culto, llegaban a sentarse y estar con hermanos, hermanas. Y sabes, hermano, tomemos en serio el evangelio del Señor. Muchos hermanos se cansan de orar. Hermanos, tienen que orar temprano. ¿Sabes por qué se ora? Para estar preparando el momento del culto, porque estamos rindiendo un culto al Señor. No es cualquier cosa, hermano, es un culto de acción de gracias. Yo le decía al Señor, Señor, queremos darte y rendirte un culto digno para ti. Pero ¿qué es eso de que a veces yo le llamaba la atención a los músicos? Oigan, músicos, estamos tocando bien bonito y cantamos y alabamos y nos gusta cuando la iglesia siente la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando termina el momento de alabanza? Muchos músicos se salen, van a comprar, se van a dar una vuelta, se van al baño, se van a tomar selfies, se van a tomar fotografías. A la hora he visto muchos hermanos que en el horario del culto suben sus historias a WhatsApp y a Facebook. Oye, ¿qué te pasa? Toma en serio el evangelio de Dios. Estamos rindiendo un culto en honor al Señor. Y sabes, a muchos ya no les queda más sino una expectación de juicio horrendo delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pecar deliberadamente. En una escritura Pablo decía, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. Y sabes, déjame decirte, hay diferentes tipos de pecados. ¿Cómo? Sí, aunque todos son malos para nuestras vidas, pero déjame decirte que hay pecado por ignorancia, hay pecado por una ocasión inesperada, y el que yo te voy a hablar ahorita es el pecado de muerte. Amén. 3 tipos de pecados. ¿Cuál es el de la ignorancia? Amén. Que no sabían que era pecado. Y normalmente les pasa a los recién convertidos. Amén. A los que no, hermano, yo no sabía, hermano, no te preocupes, abogado tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, yo no sabía que eso era malo delante de Dios. Y se vienen y se arrepienten. Está muy bien, los felicito. No sabías. Pero aquí hay muchas personas que tienen más de 5 años en el evangelio, más de 3 años, y tú ya debes de estar sabiendo, gloria al Señor, lo bueno y lo malo. Cuando Dios crea al hombre, el hombre peca y come del fruto del bien y del mal de la ciencia, sabe lo bueno y lo malo. Hay personas que no son cristianas y aún saben lo bueno y lo malo que es, gloria al Señor, aún saben y conocen qué es pecado, qué es bueno y qué es malo, y gloria al Señor por ello. Dice, pecado de ignorancia, no sabían que era pecado, pero abogado tenemos en esa ocasión. Y sabes, amado hermano, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, 16. Primera de Juan 5, 16. Gloria al Señor. Está unos libros antes de Apocalipsis. Primera de Juan 5, 16. Gloria al Señor. Y fíjate lo que dice. La palabra de Dios dice así. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. O sea, Dios le perdonará. Abogado tenemos con Jesucristo el justo. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Amén. Ya sea un pecado que ignorabas que era malo delante de Dios. Pedirá, se arrepentirá y Dios le perdonará y le dará vida una vez más. Amén. Hay pecado que es ocasional, hay una situación muy difícil, inesperada, y tiendes a caer también. Eso también no es de muerte. Señor, me arrepiento, jamás vuelvo a caer en los enredos del diablo. El Señor lo reprenda y pedirá y Dios volverá a darle vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuántos dicen amén? Toda injusticia es pecado,
pero hay pecado no de muerte. Todo es justicia, es pecado. Todo es malo. El pecado es malo para nuestras vidas. Pero hay pecado que no es de muerte, pero hay pecado que sí es de muerte. Que ya aún estando vivos, ya estamos muertos. Y sabes, iglesia, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Todo aquel hermano que ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo, se refiere a los cristianos que ya son convertidos al cuerpo de Cristo. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios ya no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, iglesia, usted no va a tener justificación delante de Dios cuando el Señor le esté pidiendo cuentas. Usted no va a tener justificación. Hay cristianos que se excusan y se justifican para pecar. De a ellos yo les digo, ya tienen su pago. He encontrado hermanos que dicen, es que mi esposa, y se van al pecado. Pecado que sea, adulterio, fornicación, todo tipo de pecado, borracheras, injusticias, inmundicias, inmoralidad sexual. Y dicen, es que mi hijo, no hay justificación, porque en 1 de Juan dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios, el que Dios lo ha limpiado por medio de la sangre de Cristo, que ha sido redimido, gloria al Señor, y que Dios le ha dado ese don tan hermoso, esa salvación y esa gracia. Sabemos que todos los que nacemos estamos apartados, ya no practicamos el pecado, y si lo practicamos en alguna ocasión difícil, no es de muerte, o una ignorancia, no es de muerte. Pedirás, iglesia, y Dios te perdonará y nuevamente te dará la vida. Pero hay hermanos que practican el pecado que sí es de muerte, que se excusan para seguir sus deseos pecaminosos, que se excusan para seguir haciendo lo malo y se engañan a sí mismos. Conocí un hermano que decía, no, es que mi familia, hermano, pero ¿por qué cae, hermano? Es que mi familia, hermano. Es que eso no es excusa, hermano. El otra vez le decía a una persona, me decía, es que mi esposo, yo le dije, mira, tú no vas a cambiar a tu esposo, tú no lo vas a cambiar. El Espíritu de Dios, si tú oras, si tú te humillas delante de Dios, lo cambie o no lo cambie en esta vida, tú debes de ser íntegra delante de Dios. Tú debes de apartarte del pecado. Es que él comete muchas cosas que no son agradables. Él ya predicaba, Dios lo había tocado, era una persona cambiada, pero se fue una vez más al mundo. Yo le dije, aunque él cambie, aunque el mundo cambie, tú no cambies. Y fíjate, ayer daban una escritura que me conmovió. Esta escritura está en Miqueas 6:3. La verdad me conmovió mucho y casi lloro ahí en frente que la dieron. Porque yo quiero, no está dentro del tema, pero yo quiero que sí la leas. Miqueas 6:3. Está bien, no sé, a mí la verdad mi corazón fue quebrantado en ese ratito. Miqueas 6:3. Miqueas 6:3, ¿cuánto dice la mañana? ¿Ya lo tienen? Voy a dar un poquito más de tiempo porque son profetas menores, son libros muy pequeños en medio de la Biblia. ¿Ya lo tienen? Dice su palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí.
Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Y arriba dice 3, pueblo mío. Le pregunta al pueblo desobediente, duro, que persiste en pecado. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. A veces nos justificamos para pecar. Y sabes, yo por eso te daba esta advertencia hoy en esta tarde. Estás advertido, cristiano, que persistes en pecar. En una lectura, gloria al Señor, en 1 de Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. O sea, son de ejemplo, pero de desobediencia. Son de ejemplo, pero de desobediencia. Dice: repréndelos públicamente, enfrente de todos, que persisten en pecar, para que los demás también vean. Porque solamente lo único que les queda es una horrenda expectación de juicio. Siguen vivos, siguen trabajando, manteniendo sus familias, padres o madres de familia o hijos de familia, no lo sé, Dios está hablando de tu vida. Pero muchos ya están muertos espiritualmente. Rechazan la salvación de Cristo, pecar deliberadamente. Rechazan el don más precioso de Dios. ¿Cuál es el don más precioso de Dios? Salvación, dice nuestro hermano Enrique. ¿Cuántos dicen que Dios bendiga a nuestro hermano Enrique? El amor de Dios, el don más precioso es esa gracia, la salvación. En 2 de Corintios dice su palabra: el ministerio de la reconciliación. Dios mismo planeó el sacrificio de su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. Y hay muchos que Dios les da la salvación y la aceptan. Como te digo, sienten la presencia de Dios, sintieron sus milagros impalpables, gloria al Señor. Ven una vida diferente, llevan el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, pero después persisten, se inclinan más al deseo carnal. Hubo una ocasión un joven que me dijo, y me dio miedo. Me dice: Carlos, yo ya estuve en mi primer amor. Digo: amén. Yo ya sentí la presencia de Dios. Digo: amén. Y sabes, ya me dejé. Le dije: no, amén. ¿Cómo? Sí, yo sentí, Dios hizo milagros en mí, Dios hablaba en mi vida. Y yo digo: ¿qué pasó? Pues ya ando aquí, estoy bien, pero pues sí quiero acercarme a Dios. Digo: no, tienes que acercarte a Dios y pedirle perdón al Señor. Pecar deliberadamente, hermano, hace que tú rechaces el don de Dios, que pisotees la sangre de Cristo, no hacen caso a la guía del Espíritu Santo, gloria al Señor. Porque déjame decirte, hermano, que cuando Dios te salva, tú te añades al cuerpo de Cristo, iglesia. Está el Espíritu Santo, que siempre es tu guía, gloria al Señor, siempre va a ser tu guía. Pero sabes, los que persisten en seguir pecando, en el mismo pecado, siguen pecando tras pecado tras pecado, gloria al Señor. Déjame decirte que hay momentos que el Espíritu Santo ya no te redarguye, momentos que el Espíritu Santo ya no habla tu vida, y eso es muy triste, gloria a Dios. Acuérdate, iglesia, cuando eras recién convertida, recién convertido, cuando tocabas, cuando cantabas,
cuando predicabas y servías al Señor. Y ahora pregúntate, ¿el Espíritu Santo de Dios ya no te redarguye? Ya no. Pecas y ya no hay nada en tu vida. Ya no sientes un remordimiento. Ten cuidado de cometer pecados de muerte. Es blasfemar contra el Espíritu Santo. Muchos piensan en la escritura de Mateo 12:13, donde habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Muchos dicen que es solamente hablar una grosería contra el Espíritu Santo, pero no es en todo. Amén. Blasfemar contra el Espíritu Santo, iglesia, es pecar deliberadamente. Es pecar deliberadamente. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, dice Jesús. Cualquiera que afrente al Espíritu Santo, cualquiera que ofenda al Espíritu Santo de Dios, no le será perdonado. Y muchos cristianos blasfeman contra el Espíritu Santo. En una ocasión, cuando estaban los grupos, las células, daba ese mensaje acerca del Espíritu Santo. Eran células, no era toda la iglesia. Y yo les decía, hay personas que solamente quieren sentir y se meten al Evangelio. Quieren ver qué se siente y el Señor en su misericordia los toma, los redime, los limpia, los salva. Pero aún con todas esas cosas que Dios, las bendiciones, cumple sus promesas en sus vidas, aún con todo eso diciendo, no, pues ya probé a Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es la blasfemia. Que ofendes al Espíritu Santo de Dios pecando. Y sabes, el pecar deliberadamente es pisotear automáticamente la sangre de Cristo. No darle el valor a la sangre de Cristo, que para nosotros es algo muy hermoso. Es sagrado. Y cristianos, iglesia, que solamente ponen excusas para seguir pecando, no toman en serio el Evangelio y mucho menos la sangre que los ha limpiado. Pecan deliberadamente. Como yo te decía, hay pecado de ignorancia para los que llegaron tarde. No sabían que era pecado, pero sin embargo, si uno se arrepiente, Dios perdona y Dios vuelve a dar vida. Pecado de una ocasión inesperada. ¿A cuánto nos ha pasado? No me lo esperaba y pequé. Pero si uno se arrepiente, Señor, me arrepiento de no volver a hacer esto, Dios vuelve a dar vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero aguas con los pecados de muerte, como se leyó en Primera de Juan. Hay pecados que no son de muerte, dice Primera de Juan. Pero hay pecados que sí son de muerte. ¿Y qué dice después? ¿Qué dice después, iglesia? Vuelvan a buscar en su escritura, gloria al Señor. Dice, hay pecados que sí son de muerte, y es el que peca deliberadamente. Y en Primera de Juan 5, versículo 16, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y se refiere, yo no digo que se pida ya perdón. ¿Está contenta, iglesia? Amén. Es una advertencia para tu vida. Me acuerdo hace muchos años cuando yo escuchaba este mensaje.
El Espíritu Santo me redarguyó completamente. Yo dije, hay que llevar una vida con cuidado en el cristianismo, pueblo. Porque tú puedes estar aquí y sabes, muchos cristianos no se atreven a leer la Biblia. Escucha esto, no se atreven a leer la Biblia para que pueda decir, soy ignorante. El Señor te dice, no habrá justificación en aquel día. Muchos cristianos que dicen, es que yo mejor no leo para no saber y para que pues Dios no me lo tome en cuenta. Cínicamente lo dice. ¿Cómo no te atreves a leer la Biblia si ahí hay vida eterna? Muchos dicen, prefiero no consagrarme al Señor para que el Señor no me demande mucho. De modo te digo que el Señor está conociendo tus pensamientos. Lee tu palabra para que no ignores nada, para que no puedas decir, porque la ignorancia también muchos lo catalogan como pecado. La ignorancia la catalogan como pecado, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque en la ignorancia hay mucho peligro. Y hay una frase que dice, el que no conozcas el reglamento de tránsito no te exime de una infracción. Cuando a mí me detienen por pasarme una luz roja porque según yo no sé el reglamento de tránsito, ¿qué va a pasar? El tránsito me va a parar y va a decir, usted es acreedor a una multa, una infracción de tránsito. Y yo no puedo salir como varios cristianos. Es que no sabía, Poli, no sabía, señor oficial. Ah, pues porque no sabías, aquí está tu infracción. Cómprate tu reglamento de tránsito y estúdialo. Una vez así me dijeron. Amén. Es verídico ese testimonio. Cómprese su reglamento de tránsito y estúdielo para que sepa por qué lo estamos deteniendo. Y así mismo hoy se le dice al cristiano, abra su Biblia, estudie lo que es bueno y lo que es malo. En Miqueas también dice, 3 cosas pide Dios del hombre: que sea misericordioso, que sea justo. Entonces hoy te dice el Señor, estudia tu Biblia para que no cometas pecados que son en contra de la sangre de Cristo. Porque ya para esos cristianos que saben que es malo y que siguen y persisten en pecar, en cometer el mismo pecado, que ya es un pecado de muerte, una advertencia. Ahorita estamos en un foco rojo, hermano. Ahorita la iglesia, este mensaje es un foco rojo de advertencia para tu vida. Ten cuidado, iglesia. Escudriña las escrituras. Ve lo que es bueno y lo que es malo. Deja ya de comportarte como un cristiano tibio, como un cristiano frío, que dice, yo no leo para no saber mucho, para que Dios no me demande mucho. De eso, hermano, el Señor conoce tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Escucha esto, entonces, usted ya recibió el conocimiento de la verdad. Usted cuando se le predicó, cuando se le presentó a Cristo crucificado para limpiar nuestros pecados y que resucitó, y al momento de que usted hace una confesión de fe, su pensamiento es lavado. Su vida es lavada, gloria al Señor. Pero, ¿qué pasa cuando el cristiano no se llena del Espíritu Santo de Dios? Lo vemos en la historia de Jesús cuando le sana al endemoniado. Porque antes de llegar al conocimiento de la verdad, nosotros estábamos llenos de suciedad, de demonios, de cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, cuando Jesús reprende al demonio que tenía el endemoniado gadareno, sabes, su habitación, su cuerpo, su corazón, su mente es limpiada. Así cuando uno llega a la presencia de Dios y confiesa a Cristo como Salvador, es limpiado. Pero ¿qué pasa cuando no verdaderamente se somete a Dios, cuando no se llena de Dios? Dice su palabra que ese espíritu inmundo anda por lugares desérticos.
buscando dónde morar. Entonces dice que él busca otros 7 espíritus inmundos peores que él y regresan a su mismo lugar. Amén. Es por eso que el cristiano siempre tiene que estar lleno de la presencia de Dios, tiene que alejarse del pecado. Y es por eso que esas personas que pecan deliberadamente no se han llenado ya del Espíritu de Dios, o han dejado o han rechazado la presencia de Dios. Es muy importante que usted entienda esto, gloria al Señor. Tienen por inmunda la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo está vinculado al Espíritu Santo de Dios. Es por eso que cuando ofendemos, cuando pisoteamos la sangre de Cristo, cuando decimos aquí no me va bien, aquí me voy de esta iglesia, dejo de ir a la iglesia, ya no voy a ser cristiano, estamos pisoteando la sangre que una vez nos limpió, que una vez nos redimió, que una vez nos prometió vida eterna. La estamos pisoteando y estamos regresando, y nuestro estado va a ser aún peor que antes de que entráramos al cuerpo de Cristo. ¿Sabes, pueblo? Voy a leer 2 de Pedro, versículo 2:20, y espero, sí espero ofender a tu carne. Sí espero ofender a tu carne. Tus hermanos que ofenden, nos la pasamos ofendiendo a Dios con nuestros pecados, que no nos queremos someter, que no queremos dejar el pecado. Personas aquí, gloria al Señor, que siguen y persisten en el pecado. Y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, amén. Esos son para los que ellos escaparon del mundo y llegaron al cuerpo de Cristo. Cristo los salvó. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero para el que peca deliberadamente. O sea, ellos escaparon. Nosotros, hermanos, todos los que estamos aquí reunidos en esta congregación de gloria en gloria, hemos escapado a la contaminación del mundo, iglesia, a la suciedad del mundo. Hemos sido redimidos por su sangre, gloria al Señor. Desde que confesamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nos ha limpiado, nos ha redimido, nos ha puesto un nombre, nos ha vestido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, la advertencia para la iglesia de gloria en gloria es: enredándose otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, no te enredes, no vuelvas a caer en lo que Dios te ha limpiado. En otra ocasión yo les dije: iglesia, ustedes deben de acordarse de dónde Dios los sacó. Yo les decía: iglesia, siempre recuerden de dónde Dios los limpió, de dónde Dios los restauró, de dónde Dios los ayudó, de dónde Dios les dio el nuevo regalo de la salvación. Y por eso les decía: acuérdense siempre y agradezcan a Dios por haber salido de ese hoyo negro, de ese lodo cenagoso, de esa suciedad de pecado. Pero sabes, para los que menosprecian la sangre de Cristo y siguen pecando en lo mismo de siempre, dice su palabra, otra vez se enredaron otra vez y son vencidos. Su postrer estado va a ser aún más peor que cuando llegaron al camino del Señor. Tú sabes lo que estás haciendo. Amén. Amén. Tú te conoces y no puedes decir: es que lo hago porque la hermana me ofendió y por eso pego. ¿Por eso pecas? Sí, porque yo me siento mal. Eso no es justificación. Y si nosotros llegamos con eso ante el Señor, ¿qué va a pasar de nuestras vidas?
Solamente una horrenda expectación y hervor de fuego nos espera. ¿Cuántos dicen amén? Dice su palabra, porque todavía sigue. El 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Y sabes, me detengo ahí. Hay una cita, me vuelvo a Hebreos, gloria al Señor. Hebreos, fíjate que dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Qué significa irremisiblemente? Sin excepción. Eso significa irremisiblemente. Y está la historia de cuando en el día de reposo, en la ley de Moisés, era que el sábado no se tenía que trabajar en nada. Y dice que encontraron a una persona, a un hombre rejuntando leña. No tenía leña. Y él había salido a escondidas a buscar leña. Dice que él estaba rejuntando la leña cuando 2 personas, eran como 3, lo encontraron. Y se lo llevaron ante Moisés. Y dijeron: lo encontramos. Yo me imagino a Moisés: ¿estás seguro, primera persona? Sí, yo lo vi. A ver tú, también lo vi. A ver tú, sí es verdad. Entonces, ¿qué significaba eso? Muerte. Muerte, en serio, hermano. Porque violó la ley de Moisés. Significaba la muerte. Irremisible, sin excepción. Y si era hermano o familiar de Moisés, era irremisiblemente, era sin excepción alguna y sin justificación, era apedreado. Y dice su palabra aquí: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto mayor castigo? Ciertamente Moisés era obediente a Dios. Amén. Pero ¿cuánto castigo crees que merezca aquel que peca deliberadamente, que se aparta de Dios, o que sigue dentro y sigue pecando en lo mismo? ¿Tú te imaginas algo? Está de pensar, ¿verdad? Está de preocuparse, hermano. Amén o no amén. Es una advertencia. ¿Cuánto mayor castigo pensás que te merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre de Cristo, del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Ya viste? Hacemos afrenta muchas veces al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia. Y decimos: no, blasfemar contra el Espíritu Santo solamente son groserías. No, es el que pisotee la sangre de Cristo, el que la tuviere por inmunda, el que no la valorare. Ese es el que blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido, dice el Señor. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. En una ocasión me decía mi esposa: ay, mira, vuelve a predicar a aquel joven, anímalo, velo a visitar. Y yo le decía: ¿qué palabra te decía, esposa? ¿Qué te digo? Ya no lo quiero condenar más. Así le dije. Porque me daba temor. Hermano, pero es que es amor. No, Dios es amor, pero es como consumidor, iglesia. Yo le decía, la verdad me entristecía. Digo: es que mira, ya no lo quiero condenar más. Y ahorita está en el mundo. Déjalo, ya déjalo. ¿Por qué? Porque a veces bien borracho venía y según sentía la presencia de Dios. Y yo digo: no, ya no hay que condenarlo más, porque Él sabe lo bueno y lo malo. ¿Está malito? No está malito. Él sabe. Él no puede seguir haciendo eso. Él no puede seguir dando mal testimonio. Él ya no puede. No, mejor así déjalo.
Porque aquí en primera de Juan en segunda de Pedro nos habla muy fuerte. Si tú te das cuenta, iglesia, no sé por qué, o no sé si tú te has dado cuenta, en los últimos libros o en las últimas cartas nos hablan desesperadamente a los cristianos. Desesperadamente. Y nos hablan muy fuerte. Y ve lo que dice el versículo 22. Ve que tan fuerte nos habla a los cristianos. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, a revolcarse en su propia suciedad. Y nos dice una vez más, mejor les hubiera no conocer, porque su juicio, su paga es aún más horrenda de los que están allá afuera. Amén. Aún para los cristianos, el juicio, para los cristianos que no obedecen, pueblo, no es para los cristianos que obedecen, porque aquí hay cristianos que obedecen. ¿Cuántos dicen amén? Levanta su mano, iglesia, que obedece. No temas. Bueno, no, sí, tu carne que se ofenda, pero que tu espíritu viva, gloria al Señor. Llévate este mensaje a tu casa, porque es necesario que usted viva con temor de Dios. Es necesario que ya respetemos el Evangelio de Cristo, porque en verdad me duele que muchos cristianos son indiferentes al camino de Dios. Y les dice el Señor, mejor te hubiera sido no haber conocido. O sea que ahorita estamos entre la espada y la pared, y lo mejor que puedes hacer ahorita es mejor entregarte a Cristo, porque ya conoces. Muchos dicen, no, mejor entonces me alejo. No, estoy a tiempo de dejarme. No, ya no estás a tiempo de alejarte del camino. Ya conoces a Cristo. Y si te alejas es peor todavía, porque estás aún pisoteando la sangre, estás haciendo afrenta al Espíritu de gracia, y horrenda cosa, dice Hebreos, va a ser para tu vida. Lo único que hoy en este día que estás escuchando el mensaje, lo único que te queda es mejor rendirte al Señor y decir, Señor, ya no quiero vivir así. Lo único que te queda es eso, pueblo. No hay más. Estamos entre la espada y la pared. Lo único que te queda es dejar de pecar. Es lo único que te queda. Someterte a Dios. Decirle, Señor, he vivido una vida deliberadamente. He pecado contra ti siempre. Ayer, hoy en la mañana pequé también. Te pido perdón. Es lo único que te queda, porque como te repito, si ahorita muchos dicen, mejor ya no vengo a la iglesia, para que ya no sea horrenda. No. Ya no estás a tiempo. Tu tiempo hoy terminó. Hoy en este mensaje tu mente ya conoce. Hoy en este mensaje tú ya sabes el pecado de muerte que está invadiendo tu vida. Y si te alejas y dejas de venir a la iglesia, es peor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Que no nos acontezca como el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, ya una vez lavada, vuelve a revolcarse en el pecado. Que Dios te bendiga. Amén.